Hay 9 candidatos a la presidencia, histórico, como nunca. Se abre el debate, la conversación. Pero hay uno que tiene mucha atención, sobre todo entre los jóvenes, entre los estudiantes. Hay un candidato que además fue panelista de nuestro programa. Un candidato que de verdad está en la pelea, poniendo información, poniendo conversación, poniendo reflexión. Y está con nosotros hoy día para conversar de todo el candidato a la presidencia, el señor Marcel Cloud. Grande Marcel, Marcel presidente. Y esta es la... Siempre se llena de gente esto. Aquí están los 3 votos que faltaban para los 5 millones. Ahí estamos. Dele, ¿cómo es la...? Claro que queremos pedir disculpas por haber utilizado un lenguaje imperialista. ¡Adelante, Yulai! ¿Cómo ha sido, Marcel, la experiencia, antes que todo, de lanzarte en un proyecto como este, que para ti era nuevo, siempre desde la academia o desde las fundaciones, trabajando desde la ONG, y de pronto tienes que ir a la calle, relacionarte con la gente? Muchas veces, me imagino para ti que no tenías experiencia, tiene que ser todo muy novedoso, ¿no? Al principio me costó, porque no es lo mismo llegar a una universidad a hablar desde la academia, como el profesor, que llegar más bien en un sentido horizontal, ¿eh? Porque las candidaturas, por lo menos nosotros le hemos dado esa impronta, más de horizontalidad, en donde la gente no espera una opinión tuya, sino que un compromiso, una foto, sentirse parte de una construcción colectiva. Y eso al principio me costaba mucho, sobre todo ir a las marchas, así, caminar con la gente. Yo marchaba antes como académico, como profesor, y es otro el estilo. Ahora te ponen adelante, te sacan fotos, te atosigan por todos lados. Y eso al principio fue un poco intimidante. Pero uno se va acostumbrando, ¿sabes por qué? Porque lo que va ocurriendo es que uno se constituye, se convierte en una suerte de receptador, de contenedor de muchas cosas que la gente pone, no en ti, digamos, sino a través de ti, en un proyecto, que son sueños, son esperanzas, son frustraciones, ilusiones. Nosotros hemos visto llorar mucha gente en esta candidatura, llorar, ¿eh? Yo poner un caso bien concreto. En San Pedro de Atacama, termina la conferencia y juntamos 150 personas. En San Pedro de Atacama, en un localcito así muy bonito, estaba el sol de fondo, caía muy románticamente. Tuvimos como 4 horas con la gente ahí hablando, no se iba nadie, conversando. Y al final se me acerca un señor que se llama Miguel, grande así, maceteado así, y me dijo, llorando así, llorando: yo fui escolta de Pinochet. Y lamento mucho lo que pasó en esa época. Y espero que nunca más un soldado de mi patria vuelva a disparar contra su hermano. Y se puso a llorar de una manera así que incontenible. Y estas cosas son las que ha ido provocando esta candidatura. Un hombre ya de más de 60 años, en Temuco, me dijo, esto es como volver a los 17. Y otros así también hemos vuelto a soñar con esta candidatura, en pensar en un proyecto de Chile, para Chile. Porque nosotros lo hemos planteado así, este es un proyecto que tiene una pretensión de alcanzar el poder para restituir, para recuperar el derecho a vivir en paz, el derecho a ser felices, a celebrar la vida, a estar contentos, sin deudas, sin tener que pagar por la educación, que la salud es un desastre, que te humillan en todas partes, que te hacen trabajar 12 horas diarias, donde lo único que importa son las lucas y el resto no tiene ninguna importancia. Nuestro proyecto tiene eso esencialmente humano. Nosotros tenemos que hacer cambios políticos acá, obviamente, pero esos cambios políticos dicen relación y tienen que ver con restituir la normalidad de la vida que hace ya demasiados
años, décadas que en Chile no existen. Y te han puesto el cuento de la eficiencia, el crecimiento económico, de que la economía va bien. Pero ¿de qué sirve que la economía vaya bien? Que tampoco va muy bien, digamos, o sea, va bien para algunos. Si la felicidad de las personas, si la alegría ha sido ocultada, ha sido postergada, ha sido relegada, y la alegría en Chile es el último exiliado político que hemos tenido. Y o sea, la Concertación dijo, Chile la alegría ya viene y no... Bueno, todos sabemos lo que pasó, pues no vino ninguna alegría. Los únicos que están contentos son Luxig, Mate, Angelini, que han multiplicado sus riquezas, su poder y su influencia de manera completamente desequilibrante. Ese es el problema grave. Nosotros tenemos una sociedad desequilibrada, tan desequilibrada, que el 99% la pasa mal y el 1% la pasa muy bien. O sea, y así no debería funcionar, y así no funcionan las cosas. Marcel, hay dineros que tienen las campañas más importantes en este momento, que son las de Bachelet y Matei eventualmente, Marco Enrique Ominami y París, imagino que tiene financistas. ¿Quién le pone ficha a usted, digamos, para competir, digamos? Mira, hasta ahora, no mucha gente. Básicamente hemos funcionado con un endeudamiento mío personal, que tampoco es mucho, debo haber... Bueno, tampoco es poco respecto a lo que en Chile es el dinero, ¿no? Pero en relación a las campañas hemos gastado hasta ahora 50 millones de pesos, nada más. Y ahora hay personas que quieren ponerse, personas naturales, ¿no? Que van a poner algo, no sabemos cuánto, pero una cantidad que nos va a permitir funcionar de manera muy modesta, digamos, porque esta campaña ha sido sorprendente. Por ejemplo, nosotros el lunes antepasado, inscribimos la candidatura presidencial. 10.000 personas en la calle, una marcha que partió en la Alameda con el Paseo Ahumada y la recorrimos hasta el Cervel en 1 hora y media, 2 más o menos. 10.000 personas, banderas, afiches, lienzos, papeles, digamos, panfletos, y todo eso salió de la propia gente. Los comandos, nosotros tenemos 350 comandos, se autoconstituyeron desde Arica. Se autofinancian, me imagino. Y se autofinancian, hacen peñas, venden cosas, hacen camisetas, le hacen impresiones, las venden y con eso van financiando las distintas iniciativas que tomen. El otro día estuve en Maipú, en una plaza llena de gente, con gorros, con ¿y qué dicen los gorros? ¿Qué dicen una foto tuya? Todos a la moneda. Algunos van con fotos, pero la idea es de construir un movimiento. Nosotros hemos constituido hoy día un movimiento político que se llama Todos a la Moneda. Tenemos más de 100 dirigentes sindicales, 350 comandos. Solo en Santiago y en Concepción, 500 profesionales trabajando en el programa. Además de 17 organizaciones que se han sumado y sumado. La Unión Nacional Estudiantil. Llevamos de candidato a diputado en Valparaíso a Sebastián Farfán, líder de la Unión Nacional Estudiantil, que está dentro de las organizaciones estudiantiles de la CONFECH más influyentes, más combativas. Retomando eso, cuando hacías el panel de los miércoles acá en Síganme los Buenos, te declaraste fans de Camila Vallejo, Ballestero, Giorgio Jackson, los defendías mucho, te gustaba, tomabas su bandera, todo. ¿Qué te pasa ahora que los ves a todos institucionalizados en la nueva mayoría? Yo defendí siempre el movimiento estudiantil y he defendido siempre la incorporación de estos líderes en la cuestión política, ¿no? Y además que no es ninguna novedad, porque en América Latina, en nuestra América negra y mestiza, desde 1918, el famoso grito de Córdoba en la Universidad de Córdoba, en Argentina, las juventudes americanas, latinoamericanas, se han constituido en actores políticos relevantes, pero no cualquier actor político, sino que han sido los que presagian los cambios trascendentes que ocurren.
O sea, siempre que hay un movimiento estudiantil de esta envergadura, es que vienen cambios, que vienen tiempos diferentes, que vienen nuevos vientos, entran en la política. Y por lo tanto lo natural es que entren en la política. Lo natural es que se conviertan en líderes. ¿Y por qué entraron en la Concertación? Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos. A mí no me parece, creo que es una decisión errada, no es consistente, tampoco es compatible con lo que fueron, porque lo que yo esperaría de un dirigente estudiantil de la época es que no suscribieran candidaturas que han sido nefastas para el movimiento estudiantil. Y eso es lo inconsistente, y eso es lo que dentro del movimiento estudiantil genera mucha decepción, hay mucho desencanto con esta figura, porque efectivamente acá lo que no se ha sabido salvaguardar por parte de ellos es los principios, los fundamentos, las razones por las cuales se emprendió el movimiento estudiantil, que además hoy día explican el momento político que vivimos, ¿no? Si hoy día estamos presentando esta candidatura, si hoy día podemos decir que somos una tercera fuerza política en Chile, que además es movilizadora, porque otras candidaturas pueden tener más votación que nosotros. ¿Como Parisi? No lo sé, porque yo no sé cuánta gente, él no llevó mucha gente, creo que fue con su señora y con su hijo a inscribir la candidatura. Pero estoy hablando de Marco Enrique Mominami, por ejemplo, que no llegó ni con 300 personas. Y tenían a la Sonora Palacio, tenían a la Karen Dogenbailer, y no llegó ni con 300 personas. Y la señora Matei no llegó ni con 250, con 100 habrá llegado. Entonces, estaban algunos deprimidos, no pueden acompañar. Parece que están deprimidos, pero Sean tontos. capaz que también se deprima ahora la señora. No, pero no se va a deprimir ella. Bueno, lo que te digo es que, claro, pueden que tengan hasta hoy día más votación, pero es una votación no comprometida. Nosotros lo que hemos avanzado, y que creo que es bastante, digamos, no se va a notar todavía en las encuestas, porque acá hay un segmento importante, que son los jóvenes, que son mayoritariamente más del 70% que están con nosotros y que están haciendo un trabajo dentro de su familia. Por lo tanto, no sabemos cuál va a ser el resultado, pero lo que sí nosotros decimos es que esta es una fuerza política que pone 10.000 personas en la calle. Nosotros ahora vamos a hacer un gran evento en el Teatro Caupolicán con la juventud, un evento de la proclamación de la candidatura con la juventud en el Caupolicán, pronto lo vamos a hacer. Y vamos a seguir haciendo eventos crecientemente más masivos, porque nos interesa hacer demostraciones de fuerza política, porque somos hoy una fuerza política, con 500 profesionales, con 100 dirigentes sindicales, con 17 organizaciones que se suman. ¿Cómo se llama esta fuerza política? Movimiento Todos a la Moneda. Y eso ya inscribimos la lista y el pacto político como Todos a la Moneda. Esa es la fuerza política que sustenta esta candidatura. Ayer usaste una metáfora literaria, digamos, de que Bachelet y la gente de la Concertación deberían estar ahí con los traidores. O sea, no, en el infierno. Yo lo que pasa es que me preguntaron, yo uso muchas veces figuras literarias. Entonces yo usé ahí esta porque me parece que la Concertación y la Alianza son una comedia, ¿no? Una divina comedia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar que ocupan, ¿no? Los de la Concertación? Bueno, los que están en el 9º anillo del infierno, que son los traidores, porque traicionaron la voluntad soberana del pueblo de Chile, y eso es muy grave. El daño que le hizo la Concertación a este país es gravísimo. Le dañaron profundamente el alma de Chile. Porque hoy día, normalmente yo cuando me junto con gente que está dubitativa, te dicen, ¿por qué tenemos que creerle a usted? Yo les pregunto, ¿por qué a Salvador Allende nadie le hizo esa pregunta? ¿Por qué a Eduardo Frei Montalva nadie le hizo esa pregunta cuando ellos tenían proyectos de cambio y transformación en el país? Nadie se lo hizo tampoco a Pedro Aguirre Cerda. Y todos sabían, y tenían la certeza que cuando Pedro Aguirre Cerda propuso una reforma educacional profunda y trascendente, lo iba a hacer, nadie dudó de eso, y lo hizo. Y cuando Frei Montalva propuso la reforma agraria, la sindicalización campesina, lo hizo. Y también lo mismo podemos hablar de Salvador Allende. ¿Por qué hoy día está esa duda? Porque ahora se ha instalado la política comercial, y esto es escandaloso. Hoy día tú
si tienes mucho dinero y se te ocurre tener un candidato a presidente, lo puedes inventar, pues. Traes un señor que más o menos sale en la tele un par de meses, un par de años, ahí está en la tele, tiene pinta de candidato, diseñas una estrategia publicitaria, comercial, una sonrisa, un eslogan, y después vas a vender la candidatura. ¿De quién está hablando? Estoy hablando de varias candidaturas que tienen esa característica. Hablo de Bachelet, por ejemplo, hablo de Marco Enrique Ominami, hablo de la gran mayoría de los candidatos que su génesis no está en la historia de lucha. Nosotros hemos dicho lo siguiente, mira, acá... Dígame lo que dicen a la vuelta de la pausa comercial, bueno. Pero antes vamos a echar el cosecha y volvemos con Marcel Clod. Marcel, estábamos hablando, me decías, bueno, cualquiera puede parar un candidato con un buen eslogan, le pone las lucas, que se vea más bien en la tele, más o menos bien en la televisión, pero no nacen desde la ciudadanía, no responden a una inquietud histórica. Claro, lo que nosotros hemos dicho que acá se ha tergiversado el sentido de la razón política. Si tú piensas, por ejemplo, lo que fue el movimiento que llevó a Pedro Aguirre Cerda a la moneda, el gobernar es educar, que tenía un partido mapuche, que tenía a la FECH, a la CUT, partidos emergentes como entonces era el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical. Esos partidos, ¿cómo se construyeron? Eran la consecuencia lógica de las luchas obreras, el movimiento obrero, el movimiento campesino, los sectores ligados a las ciudades que se fueron formando y construyendo en torno al desarrollo del Estado moderno. Son proyectos políticos que se construyen en una historia de lucha y de convicciones. Los partidos nacían y se constituían, llegaban finalmente como resultado de esa lucha social a disputarle el poder a quienes lo ejercen en determinado momento. Y eso es lo que acontece con esta candidatura. Pero es más, ¿no? Si uno puede decir, porque todo tiene una historia, una génesis y una vinculación. Nosotros estamos vinculados a los proyectos que siempre en América Latina han tenido el principio de la autodeterminación, de la emancipación, que es una lucha que se instala en América Latina con la llegada de los mismos colonizadores españoles y portugueses. Llegan acá, toman este territorio e inmediatamente los pueblos originarios van levantando proyectos emancipadores y de recuperación de la libertad. Y por eso en América Latina, solo en América Latina, una característica de esta tierra es que tenemos siempre algún dirigente, algún líder que se levanta inspirado en esas grandes luchas emancipadoras. Y ¿Tú serías ese líder? ¿Tú serías ese líder? A mí me interesa ese liderazgo. No es que yo lo sea, todavía antes de serlo hay que trabajar un poco más. Digamos. Pero son los liderazgos que me interesan. Yo cuando pienso en la política pienso en Simón Bolívar, pienso en Sucre, pienso en lo que fue Sandino, Zapata, Villa, pienso en Salvador Allende, pienso en los grandes líderes y pienso también en lo que hoy día es el subcomandante Marcos, que tienen en su idea, en su cabeza, la emancipación latinoamericana. Y este proyecto se vincula a eso, sigue ese curso, sigue esos pasos, es el camino de aquellos que hemos entendido que la identidad latinoamericana es la búsqueda de la emancipación, la autodeterminación y de una síntesis cultural y política, porque nosotros somos hijos de pueblos originarios. Nosotros hemos aprendido de ellos esta cosa de la emancipación, de la autodeterminación, de la rebeldía. Porque en América Latina, mientras hayan explotado, abusado, mientras hayan campesinos sin tierra, mientras hayan obreros trabajando en las condiciones que hoy día trabajan, indígenas marginados, va a haber rebeldía, va a haber emancipación. ¿Cómo conjuga esto que tú piensas y planteas ahora con el progreso, con la tecnología? Porque de repente alguien podría pensar que es muy añejo tu discurso, que es un poco antiguo, digamos. Pero respecto a eso, a mí me da risa porque algunos dicen, bueno, el proyecto usted es añejo, bueno, pero este que estamos viviendo es más añejo todavía, porque esto del mercado libre y el desarrollo capitalista y el fin de lucro tiene como 300 años, ¿no? Entonces, si de vejez hablamos, ¿no? Bueno, nadie tiene mucho... Pero no hablo de una vejez ideológica, hablo un poco de una vejez en la práctica, en cómo ponemos a disposición de la gente... Lo que pasa es que el tema central acá no es ni la tecnología ni el progreso.
Acá lo que nosotros estamos planteando, porque mira, esto no sé, alguna vez hablamos en este programa, o en el otro, sobre la famosa obsolescencia programada, ¿no? La obsolescencia programada es la negación del progreso, precisamente. Tú haces un refrigerador que tienes que botarlo a la basura a los 5 años porque ya no sirve para nada. Es precisamente la negación del progreso. El progreso sería que ese refrigerador te durara 10 años, se lo pudieras pasar a tu hijo que se casa recién, e incluso le pueda durar un tiempo más y puede durar por generaciones. Eso es progreso. Si el progreso no es, el progreso no es multiplicar 1000 veces. Pero eso la pasaba producción. antes, yo me acuerdo que eso pasaba antes. Pasaba antes, Sí, pues. y se Yo me dieron acuerdo cuenta. que el abuelo de uno Sí, pues. decía, este es mi auto, y se orgulloso decía, hoy día, ¿quién dice, este es mi auto hace 50 años? No, nadie, digamos. Ahora, el problema entonces no es el progreso, no es que nosotros dispongamos de ciertos bienes materiales que el desarrollo científico y tecnológico te permiten mejorar tu vida. Es que el progreso tu y el desarrollo, estándar. déjame meterte en conversación, el desarrollo y el progreso son súper importantes en la materia de a los pueblos originarios, por ejemplo, si uno piensa en una región y otro, cómo incorporar la masa de trabajo, ¿no es cierto?, a los obreros, a los campesinos, todo, en un cuento que no tengas que tenerlo bueno, sacando papas de a una, ni sacando aceitunas, sino que incorporando el progreso y la tecnología a esos lugares, sin como decir, puta, no podemos comprar este tractor a los gringos, o sea, en globalizando esta situación, cómo incorporamos para que sea un país más justo, un país más dinámico, un país donde llegue la riqueza a todos, pero teniendo tecnología de punta. La cosa es una cuestión política, porque tú puedes participar en el proceso productivo como trabajador, como obrero, o como el que administra o el gerente de esto, pero no tiene por qué existir una diferencia tan grande de 80 veces el salario del gerente respecto del, como ocurre en el caso de Correos de Chile, que están en huelga, y que nosotros queremos mandarle un saludo y nuestro respaldo, porque ahí hay una cosa, pero gravísima, diferencia gigantesca entre el salario de un operario, de un cartero y del gerente, que no lo explican ni los años de estudio, ni la responsabilidad, como muchas veces ellos, es simplemente el abuso, la desigualdad, la diferencia de poder que hay. Tú tienes distintas funciones. ¿Dónde nace, Marcel, esta cuestión que uno a veces siente que es ética, que ni siquiera es económica, en el problema de la redistribución del ingreso en nuestro país? Porque a veces es inexplicable, tú dices, cuando tú ves las utilidades de la banca, por ejemplo, o de la ISAPRE, y tú no te explicas, digamos, por qué hay tanta diferencia entre el señor que atiende las cuentas, ¿no es cierto?, y los ejecutivos que ganan premios y todo, dentro de esa misma, para no sacarlo afuera, digamos, meterlo incluso ahí mismo en la banca. Te hago un ejemplo de la banca. Entonces, pero ¿por qué? Es una cuestión de poder, simplemente. Y aquí hay que entenderlo claramente. Si los trabajadores tienen poder mínimo, su salario es mínimo. Porque la economía, ¿no?, la vida pública, la política es central, que es la distribución del poder finalmente. Por eso existe hoy día en Chile este famoso código laboral, creado en tiempos de la dictadura, y que ha permanecido durante todos estos años, donde no hay derecho a huelga, donde los trabajadores pueden estar en 10 y 15 sindicatos, donde no es obligatorio el sindicalismo, donde hay persecución sindical, donde los trabajadores no pueden negociar por rama. Entonces finalmente terminan aceptando las condiciones que establece el empleador. Y eso es nefasto para la desigualdad, porque la distribución de la torta finalmente, en cuánto se lleva el trabajo y cuánto se lleva el capital, es una cuestión política. Y cuando la política favorece a los grupos, a los grandes grupos, como hoy día, ¿no es cierto?, que tenemos un poder desequilibrante de los Glucksy, los Mate, los Angelini, ese poder desequilibrante establece finalmente relaciones de desequilibrio y de desigualdad profunda. Y como los trabajadores no tienen poder, no tienen prensa, no tienen empresas, no tienen universidades, no tienen derecho a huelga, la resultante de todo eso es que el ingreso se concentra, se concentra y se concentra. Porque la ética del capitalismo, el capitalismo no tiene ética, o sí tiene, pero la ética del capitalismo es la acumulación, el lucro, la ganancia.
Y llega a ser cruel el sistema, porque uno no entiende, por ejemplo en Chile, no entiende cómo hay 15.000 niños que están en el Sename, en campos de concentración, se ha dicho, maltratados, abusados, violentados, humillados. ¿Sabes lo que cuesta sacar a esos niños de ahí? 700 millones de dólares. ¿Cuánto le costó al país finalmente, a los trabajadores de Chile, el famoso Costanera Center? 1.500 millones de dólares, el doble. O sea, este país prefiere. ¿Y por qué? ¿Por qué funciona así? Porque la lógica, la ética, lo que mueve al capital y al mundo capitalista es la acumulación de dinero. Hay cosas gravísimas, pero de una gravedad que nosotros no la sabemos. Recientemente se ha discutido la ley de las semillas, ¿no? El hecho de que hay instituciones, empresas como Monsanto, que están usando están registrando el código genético de los alimentos. ¿Le están agregando algo para que queden registrados? Pero no solamente se están adueñando de las patentes, ¿no? Están patentando esto y además hacen modificaciones genéticas. Einstein decía que si las abejas desaparecen del mundo, del planeta, 4 años de vida le queda a la humanidad, ¿no? Porque las abejas son las que hacen la polinización y hacen la producción. El viernes el tema del doctor Radovich. Exactamente. Bueno, en Estados Unidos han matado al 90% de las abejas. En Chile vamos en el 30%, en Europa el 60%. ¿Y sabe lo que se le ocurre a Monsanto? La genial idea de esta industria, empresa de delincuentes internacionales, inventar abejas robot, ¿no? Para a esos niveles están pensando en abejas robot. Es que no tienen límite, no les importa poner en riesgo la vida de la humanidad entera con su objetivo de acumulación indiscriminada de capital. Y esto no tiene límite a no ser que desde la política nosotros le pongamos límite. Marcel. Y este proyecto tiene ese objetivo. Marcel, si eventualmente no pasara a la segunda vuelta y pasara a Matei y Bachelet, ¿a quién apoyarías tú? A nadie. No, yo por lo menos voy a abstenerme de votar, no voy a participar usando el derecho que existe de no participar entre dos alternativas que no son alternativas. Si Marcel Clos fuera presidente, ¿nacionalizaría el cobre? En una semana nacionalizamos el cobre. Decreto presidencial, porque de acuerdo a esta misma Constitución, por decreto presidencial, nosotros en una semana podemos recuperar el cobre y recuperarlo para Chile. Es absolutamente necesario. ¿Cómo se hace en una semana eso? ¿Como un decreto? Es un decreto, tú firmas un papel y le mandas a decir a estos señores que tienen 2 días para tomar un avión, si quieren en primera clase, y dejar este paisito tranquilo por un rato, porque no lo van a dejar por mucho rato tranquilo, y que los fondos ahora de la producción de cobre, en vez de irse a las cuentas que ellos tienen en Suiza o no sé en qué parte del mundo, se van a quedar en la Tesorería General de la República. Y el mismo gerente, los mismos trabajadores, los mismos operarios van a seguir trabajando ahí en las instalaciones que antes eran extranjeras y ahora van a ser chilenas. Así de simple. ¿Y si ellos hacen reclamos internacionales que invirtieron? Bueno, pero ellos tienen que demostrar que perdieron plata y no perdieron plata. Ellos metieron 100 y sacaron 150. Es vergonzoso, vergonzoso. Además, roban, si son descarados. Mira, no solo se llevan el cobre y solo pagan por el cobre, el molibdeno, el oro, la plata, se la llevan sin pagar nada. Y se pagan a sí mismos, porque lo que ellos vienen a hacer acá no es producir cobre para ganar dinero con cobre. Ellos vienen a fabricar su insumo. El negocio de ellos es la producción de hilo de cobre, de cañería de cobre, de iPod, de iPhone, televisores, automóviles. Ahí hacen el negocio. A ellos les interesa comprarse barato el cobre. Por eso todas estas grandes inversiones que pretenden hacer, lo único que nos van a hacer es hundir el precio del cobre. Y van a hundir el precio del cobre y a nosotros los chilenos eso sí que nos va a afectar, porque Codelco va a tener que vender muchísimo más barato que ahora y eso nos va a hacer desaparecer el cobre. Por eso que no hay que hacer estas inversiones que ellos pretenden hacer, hay que nacionalizar el cobre, controlar su precio, que esté alto y no bajo, porque de esa manera nosotros podemos recuperar recursos para financiar la educación, la salud, la vivienda social, para poder subsidiar el Transantiago y eliminar esta basura del Transantiago y crear un sistema de transporte público decente que no subsidie las utilidades de los operadores, sino el costo de transporte para los usuarios, que es lo que debería hacer. Marcel,
En los estudios que tienen los otros candidatos, dicen que una de las preocupaciones más importantes, y la más preocupante de los chilenos, es la delincuencia. Tú nunca hablas de delincuencia, ¿por qué no? ¿Nunca te han asaltado, claro, no te yo importa? hablo de delincuencia, mira, menciono a los grupos económicos, menciono a Monsanto, menciono a los bancos, menciono a la ISAPRE. O sea, si algo hablo es de delincuencia. O sea, yo hablo de delincuencia, pero de la delincuencia de verdad. Esa otra delincuencia... ¿No te interesa esa otra delincuencia? No, sí me interesa, pero también hay que entenderla el problema de la delincuencia. Porque mucha gente cree que hay una delincuencia que es, por decir, entre comillas, natural. Que tú no puedes evitar, que siempre va a estar ahí. Pero hay una delincuencia social que tiene que ver con la pobreza, con el maltrato, con el abuso, con la falta de oportunidades, con la imposibilidad de estudiar, con una mala educación. Entonces, esa delincuencia se ataca resolviendo estas cosas que nosotros hemos discutido tantas veces. Educación pública, gratuita y universal, con acceso a una educación de excelencia, salud pública, posibilidades de desarrollo del deporte en los sectores marginales. ¿Esas lucas se sacan de un cambio de juego en el aspecto tributario? El cobre y de un cambio de juego, de un aumento de los impuestos, o sea, que más que un aumento de los impuestos, que paguen impuestos a las empresas, porque además ahí hay otros delincuentes. Entonces, ahí esa delincuencia se enfrenta de esa manera. Entonces, tú vas a reducir de manera importante la delincuencia que tiene un origen en la desigualdad, en la falta de oportunidades, en el maltrato, porque acá en Chile hay demasiado maltrato. Muchos niños que son abandonados por sus padres porque deben trabajar 12 horas diarias y quedan ahí en la calle dándose vueltas, terminan en eso. La drogadicción, que también es fruto. Hay otros temas que también son importantes. Los problemas mentales en Chile, nadie los trata. El 85% de las enfermedades mentales no están siendo tratadas, ni por la ISAPRE, ni por el FONASA, ¿no? La crisis de salud mental que vive en Chile es gravísima, una de las más graves de los países occidentales en tiempos de paz. Los niños se están suicidando. Ha aumentado 3 veces el suicidio infanto-adolescente, 3 veces. Y los niveles de depresión, de angustia, consumo de antidepresivos, de pastillas para mantener el ánimo, es una cosa gravísima. Entonces, también esta delincuencia tiene que ver con eso, con un país que nos enfrenta uno de los problemas más graves que tenemos, la salud mental, la angustia, las depresiones, los niveles de suicidio. En Calama, es una de las ciudades donde más se suicida la gente. Marcel, ¿y usted como Mujica legalizaría la marihuana? Sí, nosotros lo hemos dicho, legalización de despenalización de la marihuana, sí, del consumo privado, ¿no? Y legalización del uso terapéutico. Y un enfrentamiento del consumo de droga dura, no como un delito, sino que como una enfermedad. ¿Matrimonio gay? Por supuesto. ¿Y el tema del aborto? Nosotros hemos dicho aborto terapéutico, legalizado y despenalización de todo tipo de aborto. Marcel, te quiero agradecer este rato con nosotros. Te hemos sacado el jugo en esta hora y poquito más de conversación. Muchas gracias. Está muy claro, Marcel. Usted lo conoce un poco más a Marcel acá en Síganme los Buenos. Lo hemos tratado de interrumpir lo menos posible para que ponga sus ideas, para que converse con usted en su casa. Señores, nosotros vamos...